Buenos días, amigas y amigos. Nos reencontramos de nuevo en una cápsula de gestión. En esta ocasión la va a ofrecer el profesor Patrice Landagaray de la Escuela de Gestión de Estrasburgo, que lo hemos visto con nosotros compartiendo aquí en Cuba en uno de los seminarios que dimos con las organizaciones superiores de dirección empresarial. Él nos va a tratar el tema sobre las finanzas, importante en estos momentos y en nuestro proceso de transformación económico-social. Le damos entonces la bienvenida a este profesor, pero también les anuncio que vamos a tener una segunda cápsula de invierno con el profesor Juan Llopis de la Universidad de Alicante, que nos tratará temas de gestión. Esta segunda cápsula de invierno va a ser el 12 de diciembre, también a las 11 del día, de aquí de Cuba. Y la tercera cápsula de este ciclo del invierno cubano va a ser el miércoles 15 de enero a las 11 de la mañana. La va a impartir la profesora Carmen Anzotegui, una gran amiga de hace muchos años que ha compartido con nosotros. Es profesora de SADE y ha participado con nosotros desde los de ADE en diferentes momentos de nuestros programas de capacitación. Ella va a tratar los temas vinculados a la economía, las finanzas, y con eso terminaremos nuestro ciclo de invierno. Posteriormente les anunciaremos si tenemos nuevas actividades. La buena noticia que les doy es que se aprobó la prórroga de nuestro proyecto de intercambio de expertos hasta el mes de junio. Por lo tanto, tenemos proyecto y retomamos las actividades que habíamos adecuado, modificado según las circunstancias que se estaban dando en esos momentos, y hemos hecho un análisis con la FMD y de conjunto en los próximos días les anunciaremos cómo quedarían todas nuestras actividades del primer semestre del año 2022, con los cuales culminaremos exitosamente nuestro proyecto Intercambio de Expertos. Démosle la bienvenida al profesor Patrice Landagaray. Buenos días a todos. Espero que puedan ver mi pantalla, mi presentación. Me llamo Patrice Landagaray, soy profesor de Finanzas, Contabilidad y Control de Gestión en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. He intervenido en varias universidades y escuelas de negocios en distintos países. También tuve la suerte de participar a este programa de intercambio de expertos en vuestra magnífica ciudad de La Habana en 2019. Y por último, he sido durante 20 años gerente de control de gestión de varias empresas multinacionales, ocupando cargos en los procesos de producción, de cadena de suministro, marketing y ventas y funciones corporativas. Por lo tanto, llevo muchos años manejando datos y sistemas de información, haciendo hablar las cifras para dar soporte a la toma de decisiones gerenciales. En esta cápsula vamos a hablar de cómo las empresas utilizan los números datos que recogen y los transforman en información útil para tomar decisiones y cumplir con sus objetivos. Primero os daré una visión de lo que se llama la data science en inglés o ciencia de los datos para la toma de decisiones gerenciales. A continuación hablaremos de visualización de datos, de analítica descriptiva y predictiva. Y todo eso lo ilustraremos con un caso práctico de reciente aplicación durante la pandemia del COVID. Acabaremos con una presentación de algunas tendencias futuras sobre la ciencia de los datos. El entorno empresarial está cambiando constantemente y es cada vez más complejo. Las organizaciones están sometidas a presiones que las obligan a responder rápidamente a las condiciones cambiantes y a ser innovadoras en su funcionamiento. Por lo tanto, tienen que ser ágiles y tomar decisiones rápidas. La toma de estas decisiones puede requerir una cantidad considerable de datos y conocimientos
a menudo en tiempo real y suele requerir algún apoyo informático. Para ilustrar las consecuencias de este contexto de digitalización, os enseño aquí lo que representa un minuto de datos en el mundo. Representa pues más de 2 millones de búsquedas en Google, tomando unos ejemplos, medio millón de fotos compartidas por Snapchat o 4 millones de vídeos vistos en YouTube o 16 millones de mensajes de textos enviados. Otra cifra, 156 millones de emails enviados, por eso están nuestros buzones de entrada tan llenos. En fin, tenemos unos datos muy voluminosos que las empresas tienen que gestionar y datos que provienen de muchas fuentes. Podemos hablar de un auténtico tsunami de datos, porque estamos frente a un aumento espectacular del volumen y de la complejidad de estos datos. Se espera que vayan a multiplicarse por 8 de aquí a 2025. Y como pueden ver en esta gráfica, lo que pues están aumentando primero de forma exponencial y lo que sube, lo que aumenta sobre todo son datos que llamamos no estructurados. Volveremos más adelante a explicar este concepto. Hay una brecha entre, por un lado, los gestores de datos y, por otro lado, los gestores de los negocios. Los gestores de datos se quejan de que el 76% pasan la mitad de su tiempo en preparar informes para los gestores de negocios. Y los gestores de negocios, pues 2/3 de ellos quieren tener un acceso más directo a los datos y unos procesos de trabajo más colaborativos. Estos son resultados de una reciente encuesta de Sigma Computing hecha en 2020. Para cubrir esta brecha, existe una solución que son las herramientas llamadas de Business Intelligence and Analytics. Usaré el acrónimo BINA a lo largo de esta presentación, que permiten resolver los problemas siguientes. La complejidad, mayor complejidad para los usuarios finales, las conexiones múltiples a diferentes fuentes de datos, una cierta burocracia para acceder a los datos que están ubicados en distintos sistemas. A veces podemos tener unas inconsistencias también en los datos y un riesgo de fuga. En definitiva, estas herramientas lo que hacen es simplificar el día a día de los usuarios finales y hacerles más productivos y permite controlar y asegurar el acceso a los datos y también permite transformar los datos en información para soportar o ayudar a la toma de decisión. Primero, entonces, os voy a dar una visión panorámica de lo que se refiere cuando hablamos de ciencia de datos. Pues primero, un poco de evolución histórica. Hemos empezado a hablar de apoyo informático a la toma de decisiones en los años 70, más o menos, coincide con mi nacimiento. Aquellos sistemas en esa década pues eran sistemas de soporte a la decisión, llamados DSS. Luego evolucionaron en los años 80 con la introducción de herramientas de tipo ERP, Enterprise Resource Planning. Pues son sistemas de gestión transaccionales pues, que integran todas las funciones de la empresa. Producción, cadena de suministro, marketing, finanzas. Luego, en los años 90, empezaron a aparecer unos data warehouse, son unos repositorios
de datos y pues unos cuadros de mando que se podían extraer, informes que se pueden extraer y visualizar a través de unos sistemas llamados Executive Information Systems. En los años 2000 se desarrolló la Business Intelligence con unos conceptos de análisis llamados data mining o text mining. Explicaremos más adelante a qué se refiere. El cloud computing también, computación en la nube y la utilización de software as a service, software de este tipo de herramientas como servicio. También hablaremos de ello. Y en la última década, desde el año 2010, la Business Intelligence también está desarrollándose, incorporando nuevas técnicas analíticas y entre las cuales también la aparición de los Big Data y el análisis de estos Big Data y también el análisis de toda la información que procede de las redes sociales. Entonces, ¿qué es la Data Science? La ciencia de los datos es una mezcla de 4 áreas principales: matemáticas, estadística, informática y lo que se llama visualización y exploración. Muchos problemas empresariales pueden resolverse mediante modelos analíticos basados en estas áreas. En primer lugar, se necesitan unas plataformas donde se van a instalar una serie de aplicaciones. Luego vamos a usar o existen unas herramientas que permiten explorar la información, almacenar, extraer los datos, visualizarlos, analizar la información obtenida, buscando relaciones y tendencias. Y para ello, pues, usaremos unos algoritmos de Machine Learning, haremos uso de lo que es la inteligencia artificial. En breves palabras, ¿qué es la inteligencia artificial? Son teorías y técnicas utilizadas para producir máquinas capaces de simular la inteligencia humana. Y dentro de la inteligencia artificial, en ciencia de los datos, vamos a usar unos algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje automático. ¿Y esto qué es? Es una aplicación de la inteligencia artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender por sí mismos, accediendo a los datos y aprendiendo a través del análisis de los datos. Existen distintos tipos de algoritmos, unos se llaman supervisados, sirven para predecir eventos futuros a partir de datos pasados, para responder, por ejemplo, a la pregunta, ¿los estudiantes asistirán a clase, sí o no? ¿O cuántas personas asistirán a clase hoy? Y luego hay otros tipos de algoritmos que se usan, que se llaman no supervisados, y se usan para descubrir una estructura oculta a partir de datos. Por ejemplo, si una empresa quiere abrir restaurantes cubanos en París, pues saber primero cuántos restaurantes tiene que abrir, en función de dónde se ubica la población, y luego, pues, dónde es óptimo, cuáles son los mejores sitios para abrirlos. Para eso usamos este tipo de algoritmos no supervisados. Los datos, ¿de dónde vienen? Hay varias fuentes. Primero, los sistemas transaccionales, los ERPs que os mencionaba antes, de gestión de la producción, de la cadena de suministro, o también sistemas CRM, de gestión de relación con clientes. También hay muchos datos que provienen de Internet, de las redes sociales, de blogs, comunidades, y también muchos datos que provienen, y cada vez más, de las máquinas, de unos sensores
en las máquinas. Esto es todo lo que se llama el Internet de los objetos. ¿Qué tipo de datos tenemos? Datos de dos tipos, estructurados y no estructurados. Los estructurados primero son datos tipo los que pueden encontrar en una hoja de Excel, con columnas y filas. Son ficheros planos que pueden ser, por ejemplo, datos cualitativos, el género, la nacionalidad, la lengua, la ciudad, el grupo profesional, o cuantitativos, la masa, la longitud, la duración. Y por otro lado tenemos datos no estructurados que vienen de muchas fuentes, registros web, sistemas de GPS, sensores, redes sociales, documentos de texto, archivos multimedia, vídeo o audio o imágenes. Entonces, como pueden ver, un volumen importante de datos de distintos tipos. Justamente cuando hablamos de Big Data, nos referimos a esto, al conjunto de estos datos. Y las Big Data se caracterizan por las 5 Vs. Primero, los volúmenes masivos. Segundo, la variedad de los formatos, como hemos dicho, semiestructurados, estructurados o no estructurados. La velocidad de proceso de los datos. Cada vez vamos hacia unos procesos en tiempo real. Y la veracidad de los datos. Se necesita garantizar la calidad y la fiabilidad de los datos para poder extraer información fiable. Y finalmente, el conjunto de todo esto pues, da valor. Valor que se puede obtener del análisis de estos datos. De hecho, se refiere hoy en día a los datos como el nuevo petróleo de mañana. Pues una vez tenemos estos datos, los datos en sí no sirven de nada. Tenemos que analizarlos, tenemos que interpretarlos, hacerlos hablar. Para eso vamos a usar distintas técnicas analíticas que combinan tecnología informática, técnicas de ciencias de gestión y estadísticas para resolver problemas reales. Y existen 3 tipos de analítica que utilizan diferentes herramientas para responder a diferentes preguntas y obtener diferentes resultados. Por ejemplo, la analítica descriptiva va a responder a preguntas de tipo ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La analítica predictiva, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar? Y la analítica prescriptiva, ¿qué debería de hacer? ¿Por qué debería de hacerlo? ¿Para qué se usa la ciencia de los datos? Pues para varios propósitos en las empresas. Por ejemplo, fabricar mejores productos. Todos los procesos de fabricación, automatización de procesos, para gestionar el negocio de una forma más eficiente también, cadena de suministro, marketing, ventas, finanzas. Al final se usa para tener o obtener unas decisiones más inteligentes basadas en datos para descubrir detalles dentro de los datos, información oculta y también tendencias para predecir resultados futuros. Unos ejemplos de aplicación pueden ser pues, en las fábricas, la automatización de procesos de producción o el establecimiento de programas de mantenimiento preventivo en base a los datos obtenidos desde sensores ubicados en las máquinas. En marketing digital, conocer mejor a los clientes a través de las redes sociales, conocer mejor sus necesidades, lo que piden para poder proponérselo y también tener visión
sobre su rentabilidad. Y otro ejemplo en la cadena de suministro se usa para previsiones sobre la demanda, gestión de stocks y aprovisionamientos o optimización de rutas. Entonces, después de esta visión panorámica sobre las ciencias de los datos, vamos a entrar uno a uno en los distintos componentes, empezando con los conceptos de inteligencia y análisis de negocios, de visualización de datos y de analítica descriptiva. Primero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando cuando hablamos de Business Intelligence and Analytics. Entonces, os propongo una de las definiciones más usadas en el campo de la investigación. Es la de Chen et al. 2012, que dice que las define como las técnicas, tecnologías, sistemas, prácticas, metodologías y aplicaciones que analizan datos empresariales críticos para ayudar a una empresa a comprender mejor su negocio y su mercado y a tomar decisiones empresariales oportunas. Estamos hablando de un mercado de 23.000 millones de dólares de ingresos en 2020, con un crecimiento anual del 8% entre 2016 y 2021 y que ofrece una amplia gama de soluciones de consolidación, de informes y análisis para facilitar la toma de decisiones y hacer estimaciones y simulaciones. También es un mercado en el que se están produciendo muchas evoluciones tecnológicas con el aprendizaje automático para la detección de tendencias y el análisis predictivo, incorporando inteligencia artificial. También todos los desarrollos a nivel de gestión de los Big Data y del Internet de los objetos. Como pueden ver aquí en este cuadrante, hay muchas herramientas que en el mercado. Este es el cuadrante mágico de Gartner de 2021, que presenta las distintas plataformas de análisis y business intelligence. Los principales líderes del mercado son Power BI de la empresa Microsoft y Tableau, Tableau Software, seguidos por Qlik y Hotspot, y como pueden ver, pues hay muchas herramientas en el mercado. ¿Cómo funcionan? Rápidamente, sin entrar en mucho detalle técnico, es decir, que todos los datos que vienen de los distintos sistemas transaccionales, los ERPs, la información desde los puntos de venta, por ejemplo, pasan por un proceso llamado ETL, de extracción, transformación y carga en unos data warehouse, que son unos repositorios físicos en el que todos los datos de la empresa están organizados en un formato estandarizado. Y este data warehouse se subdivide luego en unos data mart, que son pequeños almacenes de datos a nivel de cada departamento de la empresa. Y a partir de ahí vamos a poder extraer esta información y jugar con ella. Una de las características de estos data warehouse es que se componen de dimensiones múltiples. De hecho, muchas veces se habla de cubos, un cubo de datos, porque tienen 3, 4 o varias o más dimensiones y ofrecen la capacidad de organizar, presentar y analizar los datos por estas dimensiones, como por ejemplo sacar las ventas por región, por productos, por vendedor y por tiempo. Esta presentación puede ser multidimensional, mirando productos, vendedores, segmentos de mercado, unidades de negocio, ubicaciones geográficas,
canales de distribución, país, industria, etcétera, etcétera. Y se puede sacar la información en volumen o en dinero o en número de personas, o también ver información real comparada con información presupuestada. Y a nivel de tiempo se puede sacar la información diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Entonces, este análisis descriptivo, vamos a ampliar los tipos de elementos que tenemos para responder a la pregunta ¿qué ha pasado? Mirando los datos históricos. Estas herramientas pues se presentan de esta forma, como aquí estoy mostrando un pantallazo de Tableau, que es uno de los líderes del mercado. Microsoft Power BI funciona de la misma manera, por ejemplo. Son herramientas de uso simple, se les llama de drag and drop en inglés, arrastrar y soltar. Es decir, que están diseñadas para usuarios sin conocimientos de programación y son de autoservicio. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, pues los gestores de negocios piden que las herramientas que les ofrece puedan ser de autoservicio, que no necesiten pasar por los departamentos informáticos, como se hacía antiguamente, que se pedía a los informáticos que desarrollaran una query y pues en este caso es el propio usuario que crea sus propios informes, sus propios cuadros de mando. Y hay un fuerte avance hacia la analítica visual, visualizar la información y poder explorar los datos. Como pueden ver aquí, estamos hablando de gráficas de distintos tipos. No son hojas de cálculo llenas de datos. Aquí les enseño otra herramienta parecida. Entonces, el objetivo de estas herramientas es poder contar grandes historias con datos y visualización. Entonces, ¿cómo interpretar los datos y transformarlos en una historia clara, convincente e impactante? Estoy seguro de que conocen este refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Y es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, primero nos tenemos que preguntar qué tabla o qué gráfico debemos de utilizar. Entonces, depende de lo que queremos explicar. Si es una comparación, por ejemplo, pues usaremos este tipo de datos aquí arriba. Si estamos hablando de una composición, pues tendremos otro tipo de datos. Para relaciones usaremos los scatterplots y para distribución también vamos a usar otro tipo de datos. Entonces, hay que elegir el que está adaptado a lo que queremos explicar. También hay que tener cuidado en los atributos, en elegir los atributos apropiados, es decir, los colores, el tamaño, colores para mostrar una correlación entre dos elementos, tamaño para mostrar cantidades, orientación para mostrar tendencias, y también se pueden dibujar procesos, cronologías, jerarquías, que hay muchas posibilidades. Para ello podemos usar desde formas tradicionales de presentar la información, de tipo histogramas, gráfico de barras, gráficos circulares, o gráficos más específicos. Aquí les muestro un diagrama de árbol que permite mostrar datos jerárquicos como un conjunto de rectángulos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la población mundial de 250 países. El mundo está dividido en continentes, por ejemplo, aquí Asia,
y el continente está dividido en regiones hacia el sur o del este, y cada región está a su vez dividida en países. Entonces me permite mostrar magnitudes y compararlas desde una forma muy visual. Aquí os presento unos diagramas de rayos de sol. Es una variante del diagrama anterior. Es un gráfico circular multinivel usado para representar la proporción de valores diferentes encontrados en cada nivel de una jerarquía. Aquí, por ejemplo, están viendo el mismo gráfico que antes, pero de otra forma, con la población mundial, aquí en África, África del Oeste y en Nigeria, por ejemplo. Y aquí a la derecha, otro tipo de visualización donde se ve y se pone de manifiesto de forma muy visual la importancia de la población de Nigeria, aquí, sobre el continente africano. Otra visualización, los mapas de calor, que permiten ver la magnitud de un fenómeno, por ejemplo, aquí el huracán de 2018 y su fuerza por zona, que está representada pues, aquí usando distintos colores. Un gráfico de radar o telaraña permite visualizar una o más series de valores sobre múltiples variables cuantitativas. Por ejemplo, si consideramos los resultados del examen de un estudiante, tiene una nota que va de 0 a 20 para 10 temas, como matemáticas, deportes, estadísticas. Entonces, la forma permite ver qué temas o en qué temas el alumno se desempeñó bien o mal, y en este caso compararlo también con el desempeño de otro alumno. Entonces, comparar el desempeño de Sonia con el de Shirley en las distintas asignaturas. Por último, aquí queremos analizar un conjunto de datos compuesto por dos variables numéricas. Estamos considerando, por un lado, el precio de 1.500 apartamentos y, por otro lado, su superficie habitable. Arriba, los precios y las áreas de estar están en dos escalas diferentes usando un histograma. Pero si conseguimos combinar estas dos variables, tenemos una información más interesante. Abajo a la izquierda tenemos la relación entre estas dos variables para explorar si existe una correlación entre el precio de la venta y la superficie habitable. Lo estamos mostrando a través de un diagrama de dispersión. Y en la última gráfica ayudamos al lector a ver cuál es la tendencia en el gráfico, mostrándola explícitamente usando una regresión lineal. Ahora vamos a centrarlos en analítica predictiva. Hoy en día, y sobre todo en época de crisis, la anticipación es clave para las empresas. Para ello, vamos a analizar el pasado para predecir el futuro, y cuantos más datos tengamos, mejor será nuestra previsión, ¿no? Más precisa. Entonces, vamos a usar para ello unos facilitadores que son la minería de datos, el data mining. ¿Qué es el data mining? Es una técnica usada comúnmente y se define como el proceso para descubrir conocimientos interesantes a partir de grandes cantidades de datos.
La data mining lo que hace es buscar patrones entre los datos. ¿Qué es un patrón? Es una relación matemática entre elementos de datos. Es una combinación de estadística, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y también lo que se usa es el text mining, minería de textos. La minería de datos se refiere a datos estructurados y la minería de textos se refiere a datos no estructurados. Es una técnica parecida, pero que permite analizar datos presentes en documentos Word, archivos de PDF, extractos de texto, archivos de Internet, etcétera, etcétera. Este tipo de datos o de textos son cada vez más importantes porque representan hoy en día cerca del 90% de todos los datos corporativos. Y además, como lo vimos en una gráfica anterior, este tipo de datos se duplican cada 18 meses. Entonces, estas bases de datos textuales ofrecen grandes oportunidades para descubrir conocimientos muy importantes, por ejemplo, sobre lo que opinan nuestros clientes, ¿no? O lo que quieren, para poderles ofrecer, para poder adaptar los productos a lo que los clientes quieren. A continuación, veamos unos ejemplos. Pues un subcampo de la inteligencia artificial es lo que se llama el procesamiento de lenguaje natural, NLP, las siglas del equivalente en inglés. Por ejemplo, en la herramienta Tableau, que les enseñé antes, existe una función Ask Data, que permite, por ejemplo, escribiendo, usando lenguaje natural, sacar el importe de las ventas del producto X sobre un periodo y una región. Así que cualquier persona puede hacer preguntas en un lenguaje sencillo y descubrir conocimientos ocultos en un solo clic. También hay una función que permite establecer tendencias dando simplemente al clic derecho del ratón sobre una serie de valores. Otra función llamada Explícame los datos aprovecha el poder de la inteligencia artificial para explicar datos en base a unos modelos estadísticos avanzados que buscan correlaciones entre los datos. Esta funcionalidad le presenta un conjunto específico de explicaciones. Por ejemplo, ¿cuáles han sido las razones por la bajada de alquiler de bicis en una ciudad durante el mes de agosto? Pues ahora sí, por ejemplo, la afluencia de turistas, el tiempo, buen tiempo, mal tiempo, etc. O para un hotel, ¿cuáles son las razones por las que los clientes vuelven a un hotel? Entonces, ahora mismo no nos da tiempo, pero les propongo justamente en esta diapositiva un vínculo hacia un vídeo de YouTube donde pueden ver, es un pequeño vídeo de 3 minutos. Está en inglés, pero lo pueden sacar con subtítulos en español y ahí tendrán un ejemplo a través de la herramienta de Microsoft. Meet Carlos. He's a data analyst for a big-name hotel who's just been asked by the VP of Sales, Fiona, for help uncovering what drives repeat guests to their property. To get to the answer Fiona needs, he'll have to overcome 2 challenges. 1, the data he needs comes from many different sources. And 2, he's got a year's worth of customer comments from popular review sites to cull through. Using Power BI, Carlos can connect directly to data sources wherever they are, including real-time and streaming data.
both on-premises and in the cloud. Using Power BI native AI capabilities, he can find insights quickly from structured and unstructured data, including text like customer reviews, and even images. Power BI helps Carlos quickly classify and detect positive and negative sentiment in social media, online reviews, and discussion forums. Now that his data is ready, Carlos builds a report that can help the team explore trending topics and focus on reviews. Fiona and her team tend to explore data using the Q&A feature, where they can simply ask their data a question to get an answer. Carlos wants them to be able to use their regular industry lingo and jargon when asking these questions. So, using Power BI, he defines ADR to mean average daily rate, and CRS to mean central reservation system, acronyms he knows they'll use when exploring the data. As he chooses a variety of visuals to represent the data, Carlos is sure to include one specifically designed to show what influences a KPI so the team can get to an answer more quickly. He then shares the report with Fiona, which she and her team can view and collaborate on while working from any device. Using the key influencers visual, they uncover that guests who came to relax, visited the spa, and made their reservation by phone are much more likely to return compared to others. As a result of these insights, Fiona and her team develop a marketing strategy targeting guests who have similar characteristics to those found by the visual. Behind the scenes, Carlos can view a report of all the questions asked, so he can continually improve analysis going forward. Go from data to insights in minutes. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. Pues pongamos esto en práctica para ver de qué estamos hablando y para qué sirve, y concretamente, con un ejemplo que nos ha afectado a todos, desgraciadamente, es la última pandemia de COVID. Entonces, la época de cambios dinámicos como la pandemia del coronavirus aumenta la demanda de datos pertinentes y de calidad. Durante la pandemia hemos usado unos cuadros de mando geográficos para comprender y seguir la evolución de la pandemia, como por ejemplo este tipo de gráficos que proponía la Organización Mundial de la Salud, que da información actualizada en tiempo real debido a la urgencia de estar informado. Se mostraba con distintos colores el nivel de casos en cada país y ha sido visto miles de millones de veces en todo el mundo. También proponen unos ejemplos de cuadro de mando integral o cuadro de mando interactivos mostrando los detalles de los datos por países en forma de tablas o de círculos. Aquí, por ejemplo, en España, estos son los datos que se mostraban a través de la página web que está aquí en referencia, donde pues, se mostraban la evolución de los datos, en negro los datos reales y en azul las previsiones, e incluso con la posibilidad de hacer escenarios, un escenario pesimista de evolución de los casos en España, pero optimista abajo y pesimista arriba de evolución de los casos. Y como pueden ver también, la realidad ha sido muy distinta a las previsiones. O sea, aquí se visualiza de forma muy gráfica. Y aquí, si hacemos zoom por comunidades autónomas, seguimos en España, vemos que la realidad es muy distinta en Madrid, arriba, o en la Comunidad de Valencia, abajo. En Madrid, el pico de casos de COVID se produjo en marzo de 2020, muy por encima de lo esperado, debido a la mayor concentración de personas en esta ciudad y también
a las entradas por el aeropuerto internacional que todavía estaba abierto. Y en Valencia vemos abajo que el pico más fuerte se produjo en enero de 2021, quizá por las fiestas de fin de año en la zona costera. De hecho, si comparamos, pasó lo mismo en Murcia y en las Islas Baleares, también en la costa mediterránea. Este tipo de herramientas o de gráficas se usan tanto para la comunicación general a la población, pero también para la investigación científica, ¿no? Como aquí, por ejemplo, para hacer un análisis predictivo de la evolución de los casos diarios de COVID. Esto que os enseño aquí es un estudio de la Universidad de Singapur y proporciona un seguimiento predictivo continuo del COVID-19. Este modelo hace una regresión con datos actualizados diariamente de diferentes países para estimar las curvas de ciclo de vida de la pandemia y las fechas teóricas de finalización de la pandemia. Este seguimiento tiene como objetivo percibir también la incertidumbre, que está indicada aquí con la volatilidad, y detectar cambios en los escenarios del mundo actual. Como pueden ver ahí también, la realidad ha sido muy distinta. Aquí están comparando distintos países un mismo día, el 5 de mayo de 2020. Entonces vemos que el estado de avance también es muy diferente de un país a otro. Y aquí pueden ver a nivel predictivo, no dejan de ser previsiones con su componente de error y de incertidumbre, pero estimaciones de la fecha de finalización y de la volatilidad de los datos, que mide el grado de incertidumbre de esas estimaciones. Para terminar, pues unas tendencias futuras en este campo, tendencias actuales y futuras. Todo lo que es desarrollo de la cultura de los datos, primero. Las empresas son cada vez más data-driven, orientadas hacia los datos y orientadas hacia desarrollar su capacidad de análisis de estos datos. Otra tendencia es la gestión de datos a gran escala, las big data, con la aparición de nuevas plataformas llamadas data lakes, para almacenar esos volúmenes enormes de datos, herramientas para analizarlos, todo lo que es obtención de datos en tiempo real. Luego también todos los desarrollos en cuanto a inteligencia artificial, data mining, machine learning, aprendizaje automático, procesamiento en lenguaje natural, Internet de los objetos, y también todo lo que es cloud computing, la nube, el desarrollo de almacenamiento en la nube. Pues haciendo un zoom, por ejemplo, sobre el Internet de los objetos, se estima que en 2 años, además de los dispositivos informáticos y de comunicación, de tipo tabletas, teléfonos y ordenadores, otros 38.000 millones de objetos estarán conectados a Internet. A nivel de formatos, podemos ver aquí, según este estudio reciente de 2020, que la Business Intelligence clásica sigue siendo dominante, con informes estándar que se usan en casi todas las empresas, en la línea 1. También vemos que los cuadros de mando están disponibles en la mayoría de las empresas, en el 82% de las empresas.
Pero ahora estas empresas planean invertir en enfoques más modernos. Primero, todo lo que es autoservicio de Business Intelligence y descubrimiento de datos, que ya se usa en casi la mitad de las empresas encuestadas. Y abajo podemos ver las áreas que todavía están menos desarrolladas, pero sobre las cuales apuestan en el futuro. La analítica predictiva, las herramientas colaborativas y móviles, para ser capaz de contar una historia a través de los datos. A nivel de infraestructuras, la nube se está convirtiendo en la plataforma preferida para las soluciones basadas en datos, pero todavía se almacenan muchos datos en los servidores locales, como podemos ver aquí en azul. Pero en 3 años habrá más datos en la nube que en los servidores físicos, porque la nube tiene ventajas específicas para la gestión de datos a nivel de escalabilidad, para unos datos que, como les contaba antes, se están duplicando, cuyo volumen se está duplicando cada 18 meses. También la nube ofrece un alto rendimiento para procesar datos de una forma más rápida y obtener información en tiempo real. Y otra ventaja de la nube es que el coste es más bajo y requiere poca inversión frente a unos servidores que requieren una inversión importante, servidores físicos. Pues 2 palabras de conclusión, que se me acaba el tiempo. Puntos a tener en cuenta. El entorno empresarial es cada vez más complejo y cambia rápidamente, lo que lleva a las empresas a tomar decisiones más rápidas y mejores. La BI&A utiliza datos para encontrar soluciones a problemas con informes interactivos que proporcionan información, tendencias, patrones entre los datos. La analítica predictiva permite a las organizaciones establecer reglas predictivas que impulsan los resultados del negocio a través del análisis de los datos históricos. La analítica de Big Data se centra en un conjunto de datos no estructurados y no estructurados de gran tamaño que también pueden incluir tipos de datos muy diferentes para su análisis. Y a nivel de negocios, el comercio minorista, la logística, la fabricación y el mantenimiento, pero también la banca y los seguros son campos en los que abundan estas aplicaciones analíticas. Y aún queda mucho más por venir. Pero también tengamos cuidado con los riesgos, ¿no? La seguridad, el control de accesos, fugas de datos, el cumplimiento de normas vigentes, entre las cuales la protección de datos personales, las incongruencias también entre los datos, pérdida de calidad, pérdida de confianza en los datos. Otro peligro es la proliferación de herramientas demasiado complejas a veces y con el consiguiente riesgo de volver al mundo de Excel. Y terminaré mi presentación por 2 citaciones. La primera del profesor Deming, un gran profesor americano, fue un gran profesor americano, que fue toda una referencia en estadística para los negocios, sobre todo para todo lo que se refiere a calidad en la industria. Sin datos, solo eres una persona más con una opinión. Y la segunda, completo con esta citación de Carter, profesor en la Universidad de Singapur: las personas no confían en los datos, confían en otras personas y en su opinión de los datos. Por lo tanto, los datos son esenciales a condición que sepamos interpretarlos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya resultado interesante y útil. Gracias. Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Landagaray por su presentación y por compartir su experticia. Es muy impresionante realizar y darse cuenta de las diferentes representaciones de las cifras y cómo ayudan a su interpretación para la toma de decisiones. Ha sido una continuación muy pertinente de los otros aspectos que nos han enseñado los profesores de la Universidad de Alicante durante nuestra última cápsula. Y estoy seguro de que este análisis nos será muy útil no solo en nuestra vida profesional, sino también en la personal. En la próxima cápsula vamos a continuar nuestro paseo por las nuevas técnicas de gestión y hablaremos de un aspecto muy innovador de las finanzas. Esta cápsula va a presentar nuevas medidas de gestión para adaptarse a los desafíos de los nuevos modelos de negocio. Esta cápsula la impartirá la profesora Carmen Anzotegui de la ESADE, Escuela de Negocio, miembro de nuestro consorcio del proyecto Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea. Estoy seguro de que será un seguimiento muy pertinente de lo que hemos visto en las últimas cápsulas y, sin más preámbulos, cedo la palabra a la profesora Carmen para la presentación de su seminario. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Cuídense y hasta la próxima. Hola a todos, soy Carmen Anzotegui, profesora del Departamento de Finanzas de SADE, y es un placer para mí poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre las implicaciones que tienen para las finanzas el cambio en la naturaleza del dinero. La idea es esta. Un rontuán. El precio depende únicamente del coste de producción, pero también depende de cuánta publicidad hagamos. Seguro que se ponga un actor famoso en Hollywood, que es un puro cubano, merece la pena pagarle al autor. Hay una parte en toda esta naturaleza de los gastos en publicidad que a lo mejor es una buena inversión. Luego tenemos, por otra parte, el inversor financiero. Y el inversor financiero está invirtiendo, en el caso de los venture capital, en empresas que tienen pérdida. Es un poco extraño. Están midiendo una cosa que no son necesariamente los beneficios que están midiendo. El objetivo de nuestra sesión es reflexionar sobre cuál es el posicionamiento a adoptar con el cambio de la naturaleza de la inversión. Veamos, en las finanzas tradicionales lo que pasaba es que la inversión estaba muy claramente en el balance, el gasto estaba muy claramente en la cuenta de resultados y por lo tanto el gasto reducía los beneficios. Pero como estábamos hablando de inversión, estábamos hablando de inversión en bienes tangibles, estábamos hablando de inversión en edificios, en maquinaria, en stocks, eran bienes que se podían tocar. Claro, hoy en día, cuando tienes la digitalización, cambiar el sistema de ventas y digitalizar es una inversión, pero se toca la publicidad, se toca el I+D. Todo esto plantea, de hecho, un problema a la hora de utilizar las medidas contables tradicionales, porque en general, esto que nosotros podemos pensar que conceptualmente es un gasto, una inversión, en las finanzas tradicionales se consideran un gasto. Esto hace que los beneficios sean muy bajos. Por lo tanto, el objetivo de la sesión es ver, en el fondo, qué hacen los inversores financieros a la hora de analizar los negocios donde la inversión en bienes intangibles, la inversión en intangibles es muy relevante. Vamos a mirar cómo miden la bondad de la gestión cuando la naturaleza del negocio ha cambiado.
Este es el objetivo para nuestra sesión del 15 de diciembre y espero verles muy pronto y poder reflexionar con ustedes sobre qué significa un negocio distinto para los financieros. ¿Qué está significando? Un placer y nos vemos.